La increíble historia de cómo un pastor rebeldo transformó mi vida en un infierno sorprendente. Mariana nunca imaginó que un simple encuentro en el parque cambiaría su vida para siempre. La rutina la atrapaba, como una telaraña invisible. Cada mañana, al abrir la tienda de abarrotes familiar, el mismo olor a especias y el eco de las expectativas familiares pesaban sobre sus hombros. Tener 25 años y un sueño lleno de fórmulas científicas, pero sentirse acoplada a un mundo donde solo se valoraba la tradición, era un dilema insoportable. No tienes tiempo para esos caprichos, le decía su madre, mientras su hermano vociferaba que dejara de soñar. La lucha diaria por abrirse paso en medio del desánimo era un tormento interno constante. Esa tarde, al cargar sacos de frijoles, se topó con el pastor Reyes. Él no puede entender, pensó, con su mente aún atrapada entre los frijoles y el silencio que la rodeaba. Pero sus ojos llenos de sabiduría la detuvieron. No dejes que nadie apague tu fuego, Mariana. La educación es poder y tú lo tienes dentro de ti, le susurró. Su voz resonó en su mente como un eco lejano, despertando algo que había creído perdido. Sin embargo, la semilla de esperanza que el anciano había plantado rápidamente se vio inundada por un torrente de dudas. ¿Podía realmente alejarse de su familia por un sueño que parecía tan lejano? La presión aumentó cada día. La vida en el pueblo se volvió un laberinto de miradas críticas y murmullos. ¿Por qué esta niña quiere ser diferente?, se preguntaban los vecinos. Esa pregunta la perseguía como una sombra. Dudar de su camino era como nadar contracorriente. En las noches, mientras su familia dormía, ella se sumergía en libros que la transportaban a un mundo donde su potencial no se limitaba a las paredes de la tienda. La angustia crecía al igual que su determinación, pero ¿quién podría entender esa lucha interna, ese anhelo de superación en medio de un hogar que parecía estar atado a la tradición? Cuando llegó la carta de aceptación de la universidad, el aire se cortó. La alegría se mezcló con el miedo. Su madre sonreía, pero su hermano la miraba con desdén. «Has abandonado tus responsabilidades», le dijo, y sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Tan pronto como esa noticia se escurrió entre sus labios, la atmósfera se volvió pesada. La esperanza se convirtió en un arma de doble filo. Su corazón latía con emoción, mientras su mente se atormentaba con el sacrificio que implicaba. ¿Sería capaz de cargar ese peso sin romperse? A veces, no puedo respirar, pensó mientras su mente giraba en torno a la idea de dejar todo atrás. La presión de la lealtad familiar y el deseo de perseguir sus sueños se convertían en un combate doloroso. Mariana sentía que cada paso hacia el futuro se tornaba más incierto. Cerró los ojos, conjurando una imagen del pueblo detrás de ella, esos rostros conocidos y sus expectativas aplastantes. En su búsqueda por la verdad, estaba a punto de descubrir algo en las entrañas de su propia historia, un secreto que podría cambiarlo todo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras revisaba antiguos archivos familiares, algo, como un rayo de electricidad, la golpeó. Un secreto desgarrador enterrado en la historia de su familia la empujó más allá de sus límites, revelando verdades que desataban un torrente de emociones. ¿Podría confrontar esas sombras y encontrar el valor para seguir adelante? La ansiada libertad. Parecía más cercana, pero la tormenta interna crecía, susurrando una advertencia. La esencia de su ser temblaba ante la posibilidad de perder aquellos lazos familiares que la habían sostenido, mientras una nueva identidad florecía en su interior. Con un futuro incierto y el eco del pastor reverberando en su mente, Mariana sentía que el destino la empujaba hacia un abismo que prometía transformarla en algo completamente diferente. El eco de las palabras del pastor Reyes resonaba en su mente mientras el sol comenzaba a caer, tiñendo el pueblo con tonos ámbar. Mariana se encontraba rodeada de cajas y documentos polvorientos, cada uno lleno de recuerdos entrelazados con el dolor, la esperanza y la traición.
La revelación de aquel secreto familiar como una maldición parecía desafiar su búsqueda personal. ¿Cómo seguir adelante cuando su historia estaba construida sobre bases tan frágiles? Tomó un profundo aliento, sintiendo como la presión sobre su pecho aumentaba. Las cartas, fotografías y documentos eran como espejos de una vida que había sido moldeada por decisiones ajenas. Con cada hoja que pasaba, las historias de sacrificio y ambición de sus antepasados cobraban vida. No eran meras palabras en la página, eran gritos ahogados por el tiempo. Mariana sintió la necesidad de reivindicar no solo su propio camino, sino el legado que había recibido. Sin embargo, un giro de su mente le hizo cuestionar. ¿Esos sacrificios eran un aliento de esperanza o una cadena que la mantenía atada al pasado? En su deseo de obtener poder a través de la educación, había sentido como si traicionara a su familia. La carga era pesada, y la lealtad se transformaba en un bicho que la devoraba lentamente. Era posible romper con las expectativas familiares sin perderse a sí misma en el proceso. A medida que transcurría la noche, una chispa de resolución se encendía dentro de ella. Si cada decisión tomada por sus antepasados la había traído hasta aquí, era su tiempo de decidir cómo querían ser recordados. Con cada búsqueda de su historia, sentía que el fuego interno que el pastor había avivado en ella comenzaba a cobrar fuerza y definir su camino. Historias de traición y valentía emergían, y decidida a desentrañarlas, Mariana comenzó a escribir sus propias respuestas a las preguntas que atormentaban su mente. Mientras lo hacía, la comunicación con amigos se volvía esencial. Necesitaba apoyo, una voz que la ayudara a encontrar claridad en medio del caos. Iniciará una búsqueda hacia la universidad no solo en términos académicos, sino como una exploración de su identidad. Las dudas que arrastraba como piedras en los zapatos se transformarían en herramientas de fortaleza y autoconocimiento. Sin embargo, siempre se preguntaría si su decisión sería recibida como una traición o como un homenaje a aquellos que lucharon por su bienestar. En las semanas siguientes, se enfrentó a cada desafío de manera más decidida. Comenzó a organizar su tiempo entre la tienda y el estudio nocturno, creando un rumbo que la llevaría a la universidad. Sin embargo, no podía ignorar las miradas de desaprobación que la seguían. Su hermano se convirtió en un antagonista constante, su voz cargada de críticas en cada conversación. ¿Crees que valga la pena dejarlo todo atrás?, le preguntaba con desdén. La lucha entre sus deseos y las expectativas de su familia se intensificaba. Cada encuentro con su hermano se sentía como una batalla. La presión no solo venía de su familia, sino también de sí misma. ¿Podría realmente enfrentar ese abismo de incertidumbre? La lucha por definir su identidad en un entorno opresivo comenzaba a reflejar una transformación interna. Cada madrugada, cuando las primeras luces del día comenzaban a filtrarse por la ventana, Mariana sentía que se acercaba más a ese futuro que tanto anhelaba, pero el temor era un contrincante implacable. La noche anterior a su despedida, se sentó con sus notas y un café templado, las manos temblando ligeramente. Había llegado un momento decisivo, uno que podría definir su futuro: ¿se iría o permanecería? Al mirar la tienda familiar, sintió una mezcla de nostalgia y determinación. Tomando una decisión sin precedentes, la cabeza le dictaba que debía irse, pero su corazón dudaba al mirar la vida que dejaba atrás. De repente, su teléfono sonó. Era el pastor Reyes. Su voz resonó con la misma sabiduría que la rodeaba. Mariana, el fuego que llevas dentro es poderoso. No permitas que el miedo te paralice. Has llegado hasta aquí por una razón. Cuando los últimos ecos de la conversación se desvanecieron, Mariana tomó una respiración profunda y entendió que su verdadera batalla no era contra su familia o sus circunstancias, sino con su propio miedo, y así, con cada decisión crucial acercándose, Mariana sabía que una hora de verdad se avecinaba. Días después, cuando cruzara la puerta hacia el futuro por primera vez, sentiría como se desvanecen todas las dudas. Pero, antes de dar ese paso, la angustia la acechaba, y un grito interno se hacía presente. ¿Puede alguien ser realmente libre si su verdad los aleja de quienes aman? El sol se había ocultado por completo cuando Mariana finalmente decidió que ya no podía retrasar más su partida. El día había sido un cúmulo de emociones encontradas. Su espacio personal, aquel en el que había crecido, la abrazaba y la asfixiaba a la vez. Mientras empacaba las últimas cosas, un nudo en su estómago le recordaba que cada ítem se asociaba con un recuerdo, con un pasado que aún pesaba en su espalda. La tienda familiar.
Ese lugar que había sido el epicentro de su vida, le grita los sacrificios de su familia. Resolvió que cada vez que se sintiera tentada a mirar atrás, usaría esos recuerdos como combustible, no como cadenas. De esa manera, cada angustia se convertiría en una lección, cada lucha, en una historia inspiradora. El camino hacia su nueva vida se definió por decisiones nuevas y desafiantes. Su primer paso fue buscar la universidad, un lugar que no solo le prometía educación, sino también una oportunidad para explorar su propia identidad. Sin embargo, enfrentarse al proceso de inscripción fue una experiencia que rozaba lo desmoralizante. Por momentos, implacables normativas académicas le hicieron cuestionar si realmente estaba preparada para el mundo que le esperaba. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer, tomó un nuevo enfoque. Cada formulario que completaba, cada ensayo que escribía se convertía en parte de su propia narrativa, una que estaba lista para ser contada. Una tarde, en medio de otra ronda de documentos, recibió un mensaje de Carla, una amiga cercana. Era un simple ¿te gustaría estudiar juntas? Pero resonó profundamente dentro de ella. Esa sola pregunta la hizo sentir que no estaba sola en esta travesía. Poco a poco, la ansiedad de la incertidumbre se comenzaba a mitigar al imaginar la calidez de la compañía en su nuevo camino. Para fortalecer su relación, organizaron sesiones de estudio, y con cada encuentro, comenzaron a compartir más que solo apuntes. Las inseguridades, las experiencias familiares y sus sueños comenzaron a entrelazarse, forjando un lazo de apoyo y entendimiento, pero la confianza de Mariana no surgió sin obstáculos. Las palabras hirientes de su hermano siempre flotaban en su mente. Te vas a arrepentir cuando veas todo lo que dejas atrás. Esa afirmación caló hondo, la posibilidad de arrepentirse se convertía en un eco constante, muchas veces amenazador. Sin embargo, en lugar de desmoronarse, encontró un destello de desafío. Así comenzó a desafiarse a sí misma, que tan lejos podía llegar realmente convierte el miedo en motivación. Se comprometió a demostrarle no solo a su hermano, sino también a sí misma, que tenía la capacidad de alcanzar sus sueños. Un mes antes de su partida, Mariana fue a una charla sobre una beca para estudiantes de escasos recursos. Allí escuchó historias de otros que, como ella, habían superado desafíos y habían encontrado su voz en el proceso. Estas revelaciones despertaron en ella una fuerza interior que nunca supo que existía. Sentía que podría canalizar su historia. Entrelazándola con la experiencia y sabiduría adquiridas por otros, la beca se convirtió en un símbolo de posibilidad, un reconocimiento del esfuerzo que tanto había buscado. La urgencia por llenar el formulario y preparar su presentación se tornó en una manifestación de su identidad, en donde su voz antes ahogada comenzaba a resurgir. Mientras las horas escurrían en su búsqueda, Mariana cultivó un sentido de propósito más fijo. Una tarde, mientras repasaba sus notas en un café local, se encontró con un antiguo compañero de la escuela, Mario, quien había sido miembro de un grupo de debate. La conversación fluyó, y Mariana no pudo evitar compartirle su ambición de acudir a la universidad. Estás haciendo lo que otros no se atreven, le dijo él. Nunca dejes de luchar por lo que sueñas. Esa afirmación quedó grabada en su mente. En ese momento, sintió como se le encendían nuevas llamas de determinación. Sin embargo, cuando llegó el día de la entrega de solicitudes, Mariana sintió un frío recorrerle la espalda. Estaba a punto de sellar su futuro, su película personal comenzaba a escribirse, pero la incertidumbre volvió a asomarse. Tomó un profundo respiro, apreciando el momento. Finalmente estaba tomando control. Con cada paso hacia adelante, Mariana se enfrentaba al abismo de sus miedos. En el silencio de su mente, una pregunta resurgía. ¿Podría realmente permitir que el poder de su propia voz eclipse las sombras de su pasado? Mientras ultimaba los detalles de su partida, un mensaje inesperado apareció en su teléfono. Era del pastor Reyes. Mariana, recuerda que las grandes transformaciones comienzan con la disposición a desafiar lo conocido. ¿Te atreverás? Ella sintió que esa simple pregunta era otra invitación a profundizar en su definición personal. ¿Podría permitir que el fuego de su historia no solo la transformara a ella, sino también a quienes la rodean? Esta vez, no llegó a vislumbrar la respuesta. La inquietud siguió rondando por la mente de Mariana durante los días siguientes. La decisión de partir se acercaba rápidamente, y cada vez que miraba hacia el horizonte, el miedo y la duda se entrelazaban con una nueva y poderosa determinación.
Aquella invitación a desafiar lo conocido la había hecho reflexionar profundamente sobre su potencial. La semana previo a su salida, Mariana se enfocó en prepararse para la vida universitaria. Comenzó a investigar cursos relacionados con liderazgo y comunicación, convencida de que necesitaba herramientas que le permitieran expresar su voz con claridad. Comprendía que cada elemento sumaba a su transformación. La lectura de libros sobre autoeficacia y autoestima se convirtió en un ritual diario. Se encontraba subrayando pasajes que resonaban profundamente en su interior, transformando aquellas palabras en un mapa personal que la guiara en los difíciles caminos que aún tenía por recorrer. Durante estos días, el diálogo interno de Mariana se convirtió en un campo de batalla, un lugar donde se enfrentaban sus ambiciones y sus temores. Cada vez que se repetía esas palabras sobre el arrepentimiento de su hermano, ella contrarrestaba asegurando: no me arrepentiré de hacer lo que amo. Esa guerra en su mente la empujó a escribir un diario. En él, vertió no solo sus temores, sino también sus sueños y metas: convertirse en una educadora inspiradora, una comunicadora efectiva y, sobre todo, ser la primera en su familia en completar una carrera universitaria. Con cada palabra que plasmaba en el papel, Mariana sentía que sus miedos se desvanecían, que cada página la acercaba a la libertad de su voz. Pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. Su viejo anhelo de ser parte de un grupo de debate, algo que había pospuesto en muchas ocasiones por inseguridad, resurgió con fuerza. Decidió que al llegar a la universidad, se inscribiría de inmediato. Quería enfrentarse a sus miedos, demostrar que su opinión importaba. Unos días antes de su partida, se unió a una sesión de práctica de un grupo de oratoria en su ciudad. Con un nudo en la garganta, se sentó entre los participantes, cada uno explicando sus propias historias mientras ella absorbía la energía y el coraje del lugar. Cuando le llegó el turno de hablar, el silencio era ensordecedor. Sin embargo, sintió como cada pulso de su corazón latía al unísono con el de sus aspiraciones. Comenzó a hablar de su historia, del paso a lo desconocido y, por primera vez, lo hizo con la voz firme. Al terminar, la voz de otra participante resonó en su interior: tienes una historia poderosa. No la dejes en el silencio. Esas palabras la acompañaron mientras se despidió de sus antiguos amigos y familia, un momento que le arrancó lágrimas pero también la llenó de un inusitado sentido de propósito. Al llegar el día de su partida, Mariana miró hacia atrás por última vez. La casa que había sido su refugio y, a la vez, su prisionera, se desvanecía en la distancia. Tomó un profundo respiro, sintiendo que estaba dejando atrás una carga, pero también una fortaleza. Mientras se acomodaba en el vehículo que la llevaría hacia lo nuevo, su teléfono vibró. Un mensaje de Carla decía: ¿lista para lo que viene? Recuerda, nunca has estado sola. Mariana sonrió, sabiendo que todo lo que había enfrentado hasta ese momento había sido solo el comienzo. Era momento de demostrar, no solo a su hermano, sino al mundo, lo que era capaz de lograr. Al llegar a su destino, una voz interior le susurró que el reto apenas comenzaba. Al bajar del vehículo, un grupo de nuevos estudiantes la miraba con interés y curiosidad. Frente a ellos, sintió el peso de la mirada de su hermano como un eco lejano. Sin embargo, esa vez la certeza de su camino la impulsó hacia adelante. Con los latidos de su corazón marcando el compás de su avance, Mariana se preguntó: ¿lograría hacer de su voz una herramienta de cambio y de autodefinición en un entorno que apenas comenzaba a conocer? Con cada paso que daba, la pregunta resonaba con más fuerza, y no podía prever cuánto se pondría a prueba su determinación. Este sería un viaje para descubrir no solo lo que significaba ser estudiante, sino lo que implicaba convertirse en la arquitecta de su propia historia. Mariana se adentró en el campus con un torbellino de emociones. Las voces de sus nuevos compañeros formaban un murmullo que, en lugar de ser abrumador, parecía invitarla a unirse. Sin embargo, el entusiasmo inicial fue rápidamente reemplazado por una ansiedad palpable. Cada rostro que la rodeaba parecía juzgarla, cuestionar su derecho a estar allí. ¿Era realmente suficiente? Esa sombra de duda se posó sobre ella como un peso que aumentaba con cada paso. Decidió que lo primero que debía hacer era inscribirse en un par de cursos. La primera clase que eligió fue Introducción a la Comunicación, donde se presentaba la oportunidad de aprender técnicas que la ayudarían a construir su voz. Como un reflejo de su determinación, llegó con antelación, dispuesta a absorber cada fragmento de conocimiento. A medida que el profesor comenzó su presentación, Mariana sintió una chispa de inspiración.
Para ella, esa aula representaba un santuario de autodescubrimiento, un espacio donde podría dejar huellas de su pensamiento y su esencia. Los días transcurrieron entre conferencias y diálogos, y pronto la figura de Mariana comenzó a emerger. Las actividades en clase la obligaban a participar, y aunque sus piernas temblaban en las primeras ocasiones, descubrió que su voz podía ser firme y resonante. Una semana después, se inscribió en el grupo de debate ligado a su facultad. Era un paso que venía cargado de miedo, pero también de la promesa de crecimiento personal. La primera sesión fue agridulce. Observó a otros estudiantes, seguros y articulados, que debatían con pasión. Mariana se sintió como una especie de intrusa, pero sus ganas de aprender superaron rápidamente su incomodidad. En cuanto le llegó el turno de exponer su punto de vista, la familiar presión del silencio hizo eco en su mente. Sentía las miradas de sus compañeros, intensas y expectantes. Sin embargo, en vez de desmoronarse, se centró en su propósito. Hizo un esfuerzo consciente por recordar lo que había leído sobre la fuerza de su voz. Y, al hablar, sus palabras fluyeron con autenticidad. Aunque la crítica aún se vislumbraba, cada intervención la fortalecía. A medida que pasaban las semanas, Montenegro comenzó a notar su evolución. Su iniciativa más reciente fue proponer un debate sobre la educación inclusiva en su segunda sesión. Para Mariana, este tema no era solo académico, era personal. Esa elección la llevó a reflexionar sobre su propia historia, permitiéndole confrontar su temor a expresarse. Sin embargo, no todo fue fácil. Recibió comentarios fuertes, incluso despectivos. Su valentía fue puesta a prueba, y la duda volvió a surgir en su mente. ¿Realmente pertenecía allí? Se sentó sola después de una sesión particularmente difícil, con el eco de las críticas resonando en su mente. Aquel sentimiento de rechazo la aplastó, y una oleada de vulnerabilidad la inundó. Fue entonces cuando sacó su diario y escribió: "No te defines por las palabras de otros, sino por tu perseverancia". Esa frase se convirtió en un mantra, una ancla en momentos de tormenta. Cada nuevo paso la convirtió en una guerrera de su propia narrativa. Mariana empezó a entrevistar profesores y profesionales en el camino de su carrera, buscando consejos y ampliando su red de contactos. Cada conversación era una revelación. Conoció a un profesor que había sido orador destacado en su juventud y que le ofreció la oportunidad de presentar un análisis en conferencia al final del semestre. Aunque su interior se rebeló ante el desafío, vio en él una puerta hacia la verdadera transformación. Además, en esos momentos de reflexión, se dio cuenta de que no solo estaba construyendo una carrera, sino una nueva identidad. Mariana sentía como cada bloque de conocimiento la empoderaba, la despojaba de sus inseguridades. Sin embargo, en el fondo de su mente, un pensamiento persistía: había logrado muchos cambios, ¿pero podría ser suficiente para sobresalir en su entorno? Esa cuestión ardía en su interior mientras se preparaba para el gran día de la presentación. ¿Podría ser la voz que siempre había deseado ser, enfrentando el temor al fracaso? La incertidumbre la envolvía. Era el momento de desafiarse a sí misma, de no retroceder. En la sala, ellas se enfrentarían a quienes habían criticado su voz. El momento definitivo estaba por llegar. El verdadero reto no era solo el discurso, sino el batallar contra la forma en que se veía a sí misma. Mariana respiró hondo antes de entrar en la sala. El sonido de su corazón resonaba en sus oídos, casi como si intentara ahogar los murmullos de sus miedos. Cada paso hacia el escenario era como una pequeña batalla, donde su mente se debatía entre la autoconfianza y la inseguridad. A medida que se acercaba a su destino, las miradas de sus compañeros parecían aguijones, recordándole su vulnerabilidad. Cuando finalmente se plantó frente a la audiencia, un silencio expectante envolvió la habitación. La presión aumentó, pero esta vez no iba a dejar que la duda la dominara. Recordó su mantra: no te defines por las palabras de otros, sino por tu perseverancia. Esa filosofía emergía con fuerza en ella, como un escudo contra la crítica. Al iniciar su presentación, su voz tembló, pero encontró un ritmo que le permitió fluir. Habló sobre la educación inclusiva con la pasión que sentía, describiendo experiencias que resonaban no solo con su vida, sino también con la de muchos otros. Su relato, aunque personal, había encontrado un eco en la sala. Era un instante de conexión genuina, y Mariana sintió que la magia de la comunicación empezaba a hacer efecto. Sin embargo, los comentarios después de su exposición fueron un torbellino. Algunos aplaudieron su valentía,
mientras que otros no pudieron contener opiniones mordaces sobre su enfoque. Fue un crisol de emociones, la validación y la crítica chocaban en su mente, y su fe en sí misma tambaleaba como un barco en una tormenta. A solas, después de la presentación, sintió la necesidad de buscar respuestas. La confrontación con sus compañeros había reabierto viejas heridas. Se sentó en un rincón del campus, el diario en mano, buscando refugio en sus palabras. Fue un proceso catártico, cada frase que escribía se convertía en una terapia. Además de su experiencia en el debate, entendió que esas voces críticas eran reflejos de sus propias inseguridades, no verdades absolutas. Con la determinación renovada, Mariana comenzó a recibir retroalimentación de su mentor. Él le sugirió refinar su estilo, a experimentar con diferentes formas de expresión. Fue un momento determinante. Mariana se dio cuenta de que evolucionar no significaba cambiar quién era, sino ajustar las herramientas con las que se comunicaba. Decidió inscribirse en un taller de oratoria, un espacio donde pudiera practicar y perfeccionar su voz ante otros. Las sesiones del taller eran intensas. Mariana se enfrentaba no solo a ejercicios prácticos, sino también a su propia resistencia interna. Aprendía a articular sus pensamientos de manera más fluida, y en cada práctica, la inseguridad disminuía un poco más. Sus compañeros de taller se convertían en aliados, ofreciendo críticas constructivas y apoyo. La comunidad que se formó allí contrastaba la escasez de comprensión que había sentido antes. Cada sesión era una construcción colectiva de confianza. Un día, tras una intensa práctica, una compañera se le acercó y, con una sonrisa, dijo: «Eres más fuerte de lo que crees». Esa simple afirmación resonó profundamente en Mariana. La semana siguiente, le contó a su mentor sobre su experiencia en el taller y cómo había comenzado a ver cambios en su perspectiva. «El miedo nunca desaparecerá del todo», le dijo él, «pero puedes usarlo para impulsar tu voz, en lugar de permitir que te silencie». Mariana entendió que su crecimiento personal no solo dependía de su habilidad para hablar en público, sino de integrar cada lección aprendida en su vida cotidiana. Mientras el semestre avanzaba, se preparaba para una nueva y emocionante oportunidad: dar un discurso en una charla sobre concienciación social. Sabía que esta sería otra montaña a escalar. El eco de su inseguridad susurraba en su mente, pero en lugar de retroceder, Mariana se sintió más decidida que nunca. Delante del espejo, practicó su discurso una y otra vez, visualizando la reacción positiva de su audiencia. La tensión y la ilusión chocaban en su pecho, y el mantra de su diario adquiría un peso renovado. Se dio cuenta de que, finalmente, la pregunta que había dado vueltas en su mente durante tanto tiempo había cambiado. No se trataba de si era suficiente, sino de cuán lejos estaba dispuesta a llegar. El día del evento, una mezcla de ansiedad y emoción se apoderó de ella. ¿Superaría esta prueba? Justo antes de subir al escenario, una nueva convicción inundó su ser. Era el momento de desafiarse a sí misma, no solo ante los demás, sino ante su propia visión de lo que podía lograr. Con el corazón latiendo aceleradamente, Mariana dio su primer paso hacia la estruendosa luz de los reflectores. Allí, frente a un público que la aguardaba, se preparaba para enfrentar lo que había comenzado como un insuperable reto: su propia voz. Pero entre todo lo que había aprendido, ya no se trataba solo de su capacidad para hablar, se trataba de hacerse escuchar. El aire se sentía denso, como si cada respiración que Mariana tomaba se convirtiera en un desafío. A medida que se adentraba en el escenario, una mezcla de luces brillantes y sombras se proyectaba sobre ella, recordándole lo vulnerables que eran los momentos de exposición. Su mente danzaba entre la anticipación y el temor, los ecos de su mantra resonando en su interior. Este es tu momento. Pero a pesar de la autoconfianza que había cultivado, una parte de su ser titubeaba ante la mirada crítica del público. Consciente de la dualidad de su experiencia, Mariana comenzó a hablar. Las palabras fluyeron con más naturalidad que antes, aunque el temblor inicial de su voz aún persistía. Compartió historias que llegaban al corazón, entrelazando datos y anécdotas que revelaban los matices de su lucha. Lo que antes era solo un discurso se transformó en un viaje compartido. Sin embargo, cuando finalizó y el aplauso resonó, a su alrededor se formó un nuevo tipo de ruido. Un grupo de estudiantes se acercó, pero no con la intención de felicitarla. ¿De verdad crees que puedes cambiar algo con tu discurso?, fue la provocadora pregunta de una voz conocida. Mariana sintió que su alma se contraía.
Las palabras arremetían en su mente, arrastrando consigo la confianza que había cultivado a través de las semanas. Después de esa experiencia, se retiró a su hogar con la sensación de que había dado un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Abrir su diario se transformó en un ritual de sanación. En cada página, exploraba no solo sus sentimientos sobre el evento, sino también sus temores sobre cómo sería vista. Sintió una necesidad urgente de profundizar en su comprensión de sí misma. ¿Qué más puedo hacer para ser escuchada? La respuesta llegó de la manera más inesperada. Durante una conversación casual con uno de sus compañeros de taller, le contaron sobre un programa de mentoría en el que se ofrecía apoyo a personas en desarrollo profesional. Es una gran oportunidad para fortalecer tus habilidades, Mariana. Podrías descubrir nuevas formas de conectar con los demás, le dijeron. La idea de aprender de un mentor que pudiera guiarla en sus avances latía en su interior, como una chispa recién encendida. Se inscribió sin dudar. Con cada sesión, Mariana se enfrentó a sus propios límites e inseguridades. A diferencia del taller de oratoria, aquí la dinámica era diferente. El enfoque no solo estaba en mejorar su voz, sino en identificar sus fortalezas y debilidades, en aceptar que no todos los días sería perfecta, y que eso estaba bien. Aprendió a ver sus errores como trampolines hacia el crecimiento, no como manchas en su carácter. Un día, en medio de uno de estos encuentros, su mentor hizo una observación que le dejó huella. El aspecto más poderoso de tú, Mariana, no es solo la voz que proyectas, sino el corazón que pones en cada palabra. Esta frase empezó a resonar en su mente, y comenzó a escribir sobre el poder de la autenticidad en sus interacciones. Se dio cuenta de que ser genuina no solo la liberaba de la presión que sentía, sino que también le ofrecía una forma más profunda de conectar con aquellos que la rodeaban. Mientras las semanas transcurrían, Mariana se fue sintiendo más segura. Aumentó su interés por distintos tipos de oratoria y retórica. En su búsqueda, descubrió un talento inesperado, la escritura. Empezó a escribir discursos no solo para ella, sino también ayudando a amigos de su entorno que buscaban expresar sus propias historias. Tal vez, ser voz para otros era un camino hacia su propia voz. Con el tiempo, una nueva oportunidad se presentó ante ella: participar en un concurso de discursos orales donde la autenticidad era la clave. Mariana sabía que sería un camino cargado de retos, pero esta vez, el miedo se sintió más como un aliado que un enemigo. Había delineado un camino de descubrimiento y superación que le empujaba a salir de su zona de confort una vez más. Sin embargo, mientras preparaba su discurso, algo profundo comenzó a gestarse en su interior. Se dio cuenta de que, en este nuevo desafío, no solo se estaba poniendo a prueba a sí misma. Era el momento de fusionar su pasión por la educación inclusiva con su talento recién descubierto en la escritura. La noche anterior al concurso, mientras revisaba sus notas, una pregunta inquietante surgió en su mente. ¿Estás lista para ser sorprendida por tu propio potencial? El eco de esa pregunta la acompañó mientras se preparaba para el día que podría cambiar no solo su vida, sino la de aquellos a quienes se proponía inspirar. La tensión era palpable, pero también había una chispa de emoción. El momento de desatar todo lo que había aprendido estaba por llegar, y en su corazón sabía que, independientemente del resultado, el verdadero viaje apenas comenzaba. En el fondo, se preguntaba si estaba dispuesta a abrazar lo que vendría, aunque todo se tornara incierto. Mariana se despertó a la mañana del concurso con un torbellino de emociones en su pecho. El eco de sus reflexiones nocturnas aún reverberaba en su cabeza. ¿Estás lista para ser sorprendida por tu propio potencial? Esa pregunta intermitente la impulsaba, pero también sembraba dudas que amenazaban con socavar su confianza. Mientras se preparaba, se miró en el espejo y notó la incertidumbre en sus ojos. Sin embargo, un brillo de determinación comenzó a resplandecer en su interior. En lugar de dejarse llevar por el pánico, comenzó a recordar todas las experiencias significativas que había acumulado durante su proceso de mentoría. Cada sesión había sido un peldaño hacia su evolución y una venida a la autenticidad a la que tanto aspiraba. Al llegar al lugar del concurso, el bullicio y el nerviosismo la envolvían. Las personas parecían concentradas, revisando sus notas y calando su propia confianza. Mariana sintió un tirón en su estómago. Sin embargo, cuando se encontró con otros participantes, sintió una familiaridad que la reconfortó. Eran como ella, todos estaban en búsqueda de ese pequeño fragmento de valía que esperaban encontrar entre las palabras. El concurso no solo era un desafío,
representaba la culminación de un proceso de autodescubrimiento. En su mente, cada palabra de su discurso se trazaba como un hilo conductor que conectaba su historia personal con la de los demás. Mientras tanto, pensaba en cómo había dejado atrás el temor al juicio ajeno. La idea de servir como voz para otros también la llenaba de propósito. Cuando le tocó el turno de hablar, Mariana respiró profundamente, controlando su nerviosismo. La arrogancia del miedo comenzaba a disiparse, y al ver a la audiencia, su corazón palpitaba en una cadencia que encajaba en la inercia de su decisión. Con un movimiento firme, levantó su mirada y comenzó a hablar. Mientras se desenvolvía en su discurso, una transformación interna comenzó a tener lugar. Las palabras fluían como un manantial, cargadas de emoción y autenticidad. Mariana hablaba de su viaje, de las dificultades y los altibajos, de cómo había aprendido a aceptar cada error como parte de su historia. Era en esos momentos cuando se sentía más viva, en sintonía con la energía del escenario y la conexión con su entorno. El tiempo pareció desdibujarse a medida que su voz resonaba. Se dio cuenta de que la autenticidad era su mayor fortaleza. No solo estaba inspirando a otros, sino que también se estaba inspirando a sí misma. La convicción crecía en ella, un combustible ardiente que la empujaba hacia adelante. Al concluir, el silencio abrumador se tornó en un estallido de aplausos. En ese momento, no importaba el resultado. Lo que importaba era la sensación de haber compartido una parte de sí misma, de haber dejado que su voz resonara sin temor. Las palabras de su mentor, sobre el poder del corazón en cada palabra, ahora cobraban un sentido interminable. Mientras descendía del escenario rodeada de sonrisas y manos extendidas, una nueva inquietud se insinuó en su mente. ¿Cómo podría llevar esta nueva etapa a una realidad tangible en su vida cotidiana? Había tantas vidas que podría tocar, tantas historias por compartir además de la suya. La idea de establecer un taller de oratoria para empoderar a otros empezó a germinar. Debía investigar más, entender los pasos a seguir y, sobre todo, lanzarse una vez más a lo desconocido. Era ya el momento de convertirse en mentora, de extender su mano a aquellos que buscaban una voz como ella lo había hecho. Mientras sus pensamientos giraban en torno a estas posibilidades, su corazón se aceleró ante la emoción de lo que podría venir. Tenía que tomar decisiones valientes, y eso implicaba arriesgarse una vez más. Hoy, las luces del concurso la habían iluminado, pero en su interior se debatía una nueva luz, más brillante y fulgurante, que ansiaba ser compartida. Mariana ingirió el aire fresco. Estaba lista. Sin embargo, una pregunta inquietante permanecía, resonando en su interior. ¿Realmente podrías manejar el peso de ser la guía que otros necesitan? La respuesta era incierta, pero una cosa era segura, el viaje apenas comenzaba. Mariana caminó por la acera, sumida en sus pensamientos sobre el taller de oratoria. La idea giraba en su mente, un torbellino de posibilidades. Pero a cada paso se enfrentaba a una realidad tangible. ¿Cómo empezar? La falta de un plan claro la incomodaba. Hasta ese momento había respondido a impulsos, a oportunidades, pero fundar algo desde cero era diferente. Era un compromiso que requería una resolución inquebrantable. Decidió sentarse en una banca del parque, un lugar donde solía encontrar calma. Observó a la gente pasar, cada una con su historia, sus desafíos. Ahí, la visión de su taller se hizo más clara. No se trataba solo de técnicas de oratoria, era un espacio donde las voces pudiesen ser escuchadas y valoradas. Sin embargo, un nudo de inseguridad se instaló en su estómago. La autoexigencia la ahogaba, y si no soy lo suficientemente buena, en ese instante, miró hacia el cielo y se preguntó, ¿qué pasaría si me permito aprender junto a los demás? Esa idea resonó en su interior como un eco de autenticidad. Ya no solo deseaba ser la voz que guiara, sino también la estudiante que explorara nuevos territorios. Su propia ambición podría ser parte de su enseñanza. Con renovada determinación, sacó su libreta de notas. La primera tarea era clara, definir un propósito para el taller. Escribió en letras grandes empoderar a través de la expresión genuina. Ese sería el lema. Su corazón palpitaba con entusiasmo. Cada palabra escrita parecía un paso más hacia la materialización de su proyecto. Sin embargo, un desafío más intenso aguardaba. Mariana sabía que debía buscar apoyo, quizás incluso un grupo de personas interesadas. No podría hacer esto sola. La idea de presentarse a otros y vulnerabilizarse le reavivó las dudas.
¿Estaría lista para compartir sus inseguridades y experiencias con futuros participantes? La idea provocaba un tirón en su pecho, un juego entre el deseo de conectar y el temor al rechazo. Mientras el sol se ocultaba tras los edificios, pudo visualizar su taller en emoción, futuros alumnos sentados, miradas expectantes. Entonces, un plan comenzó a formarse en su mente. Decidió llevar un par de sesiones de prueba en su casa, donde la intimidad permitiría un ambiente más confortable. Ahí podría poner a prueba su enfoque, recibir feedback y ajustar su propuesta. Los días siguientes, Mariana se sumergió en un vorágine de planificación y autodisciplina. Se despertaba temprano, creando materiales y buscando recursos sobre cómo estructurar cursos de oratoria. Su investigación la llevó a descubrir técnicas de comunicación efectiva, dinámicas de grupo y cómo mantener la atención de un público. Cada nuevo fichaje era una revelación. En su interior, la autoconfianza comenzaba a florecer. Sin embargo, a medida que el primer taller se aproximaba, la ansiedad también llenaba el aire. Las noches se volvían tediosas, las preguntas la acosaban. ¿Qué pasa si no les gusta? ¿Y si no tengo nada valioso que aportar? En esos momentos de vulnerabilidad, se sentaba en silencio, recordando su propio viaje. Se repetía a sí misma que el aprendizaje era un proceso en sí mismo, y que sus imperfecciones eran parte del mismo. Y así, un día antes del taller, envió un mensaje a algunos amigos e interesados. ¿Pueden unirse a mí en una sesión de oratoria gratuita este sábado? Estoy buscando crear un espacio donde podamos aprender juntos. Al apretar el botón de enviar, una montaña rusa de emociones la invadió. Era un paso valiente, una entrega que la acercaba, a pesar del miedo, a su nuevo propósito. Con el reloj marcando las horas, la realidad de su decisión le daba vueltas en la cabeza. La angustia la abrazaba, también la emoción. ¿Sería suficiente? Las dudas permanecieron, pero en su pecho brillaba una chispa, una promesa de que el crecimiento personal valía el riesgo. Mientras se preparaba para el día siguiente, una idea atrapó su atención. Ser guía implica también aprender a ser guiada. Esa reflexión la llenaba de energía, pero el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Sería capaz de enseñar lo que había aprendido y dejar que sus miedos se convirtieran en motivaciones? Mariana cerró los ojos, haciendo una pausa. El espacio de su vida comenzaba a cambiar en más formas de las que imaginaba, y el eco de su mensaje vibraba en su mente. Pero un dilema se planteaba con inminencia: ¿cómo lidiar con la posibilidad de un fracaso visible ante aquellos que le importan? Y la respuesta a esa inquietante pregunta quedaba por descubrir. Mariana se despertó esa mañana con una mezcla de nervios y expectativa en el aire. Había llegado el día de su primer taller de oratoria, y la sensación de ansiedad se entrelazaba con una emoción palpable de esperanza. Mientras se preparaba, se miró en el espejo, recordando su viaje desde el pueblo hasta este nuevo capítulo en su vida. Había enfrentado innumerables obstáculos, pero había logrado convertir sus inseguridades en un motor de crecimiento personal. Al llegar a su casa, el espacio estaba lleno de luz y una atmósfera vibrante se instauró entre las paredes. Colocó sillas en círculo, una práctica visual que quería implementar para fomentar la cercanía y la confianza. Cada elemento que había preparado simbolizaba su empeño por crear un ambiente en el que otros pudieran encontrar sus propias voces. Tenía claro que su propósito no era solo enseñar, sino también aprender de sus participantes. La comunicación genuina era un proceso bidireccional. Cuando los primeros amigos llegaron, la tensión se disipó, dando paso a un ambiente de camaradería. Con un profundo aliento, Mariana comenzó la sesión. Compartió su historia, su punto de partida lleno de incertidumbre y miedo. Sus palabras resonaron con sinceridad, recuerdos de una época en la que aún no se reconocía como la persona que era hoy. Pronto, otros empezaron a compartir sus propias experiencias, creando un tejido de relatos que fortalecía la conexión del grupo. El taller avanzó y Mariana observó cómo sus amigos se transformaban. Las miradas tímidas se convertían en expresiones de valentía. Cada intervención era un ladrillo en el edificio de la confianza colectiva. En ese intercambio, ella misma se encontró aprendiendo en cada rincón de la conversación. Con cada sesión, los participantes se volvían más cercanos y seguros. El espacio que había creado para ellos se convertía en un refugio para el crecimiento individual. Sin embargo, no todo fue un camino llano. En una de las sesiones,
Se presentó una voz crítica de un participante que cuestionó su metodología, asumiendo que todo veía la oratoria como una simple actividad técnica. La reacción de Mariana se disipó en un instante. En lugar de defenderse con rabia, se recordó a sí misma que era parte del proceso. ¿Qué enseñanza podía extraer de esa situación? En un acto de vulnerabilidad, no evitó la pregunta, sino que la abrazó. Preguntó a los demás qué pensaban sobre el comentario y la conversación que se generó enriqueció el debate. Comprendió, en ese momento, que cada desafío sería una oportunidad de crecimiento. Se adaptó, ajustó su enfoque, demostró que la crítica era un catalizador para mejorar. Esa valiente respuesta solidificó su confianza y les mostró que en la búsqueda de la autenticidad no había cabida para la defensiva. Con el paso de las semanas, Mariana sentía una transformación palpable. Las sesiones de oratoria estaban cambiando vidas, pero en el proceso, también estaba forjando la suya. Cada vez que terminaba un taller, recibía mensajes de agradecimiento y reconocimiento de parte de quienes las frecuentaban. Sus amigos comenzaban a hablar de la influencia que sus encuentros estaban teniendo en sus vidas, no solo en el ámbito de la expresión oral, sino en autodescubrirse. Aquello era una recompensa que nunca había anticipado. Cuando llegó el día de su primera presentación en una conferencia sobre empoderamiento juvenil, Mariana entró en la sala con una confianza interior recién adquirida. No solo iba a compartir su historia, sino que había latido por la voz de aquellos que había encontrado en sus talleres. Se dirigió a la audiencia sintiendo la fuerza de sus experiencias pasadas, y al hablar, su voz resonó con una autenticidad que había luchado por construir. El eco del aplauso la envolvió al finalizar. En ese instante, la crítica y la inseguridad que una vez paralizaron su vida se convirtieron en palas que ayudaron a cavar su camino hacia el éxito. No solo estaba alcanzando sus objetivos, sino demostrando que la vulnerabilidad podía ser capitalizada como una fuente de poder. En su corazón, sentía que había empezado a cambiar no solo su propia narrativa, sino también la de muchos otros que se sintieron inspirados por su valentía. Finalmente, Marian tuvo un claro entendimiento de la profundidad de su crecimiento. Su deseo de empoderar a otros a través de la oratoria no era solo un capricho, se había convertido en su misión de vida. Aquel encuentro con el pastor Reyes ya era un recuerdo distante, pero su influencia había sido el catalizador de esta transformación extraordinaria. Mariana comprendió que los sacrificios difíciles de su pasado habían forjado el camino que estaba recorriendo. Miró hacia el futuro y vio no solo oportunidades de crecimiento personal, sino la posibilidad de crear una comunidad que inspirara a otros a encontrar su voz. Desde ese punto en adelante, no había marcha atrás. Mariana se comprometió a seguir aprendiendo de cada experiencia y a construir espacios donde las voces pudieran ser escuchadas. No solo se había convertido en una educadora, era, ante todo, una líder en el camino hacia la autenticidad. Es ahora cuando necesito que ustedes también se sumen a esta historia de transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo y que más personas descubran estas historias inspiradoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que cada acción cuenta.